Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de escuela dominical. Hoy inauguramos una sección nueva que se llama SPO. En este video va a salir un link, ustedes tienen que cliquear y allí se van a encontrar con esta sección nueva. No les quiero comentar más nada, es para los curiosos, así que bueno, después me cuentan qué les pareció y nada más, no les voy a decir más nada. Bien. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Hoy estamos con el capítulo 3 de Hechos. Recuerdan que habíamos dejado a los hermanos con un gran movimiento en Jerusalén, ¿no? Con la venida del Espíritu Santo y la gente que se había convertido, ¿sí? Y había predicación permanente y el Señor iba añadiendo los que se iban a convertir. Había compañerismo, ellos tenían en común todas las cosas. Dejamos allí a este grupo de hermanos que comenzaban a hacer la primera iglesia. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan van al templo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En este versículo tenemos varios detalles para ver. Primero, que en el libro de los Hechos, recuerdan que lo dividíamos en 3 partes. En la primera parte, que era Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, en esta primera parte, en estos primeros capítulos, vamos a encontrar esta dupla, Pedro y Juan. Después van a aparecer otras duplas que las vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando, pero esta es la que se presenta en los primeros capítulos. Pedro iba siempre con Juan. Subían al templo. Esto de subir tiene que ver con que el templo estaba en una colina, entonces había que ascender por distintas escaleras, escalinatas, y ellos deciden tomar un lugar que era de mucho más, de un fácil acceso, que era la puerta La Hermosa, que es una puerta que se encuentra ubicada en la muralla este y que prácticamente cuando atravesaban esa puerta enseguida se encontraban con el templo, ¿sí? Por eso era una puerta muy concurrida, donde ocurre esta sanación que vamos a estudiar hoy. Después tenemos otro detalle, que ellos iban en la hora novena, y dice la Biblia a la hora de la oración. Sabemos que había 2 sacrificios, un sacrificio a la mañana y un sacrificio a la tarde. Y la hora de la hora novena era la hora del sacrificio, ¿sí? Pero ellos, dice la Biblia, que van después, cuando ya había culminado ese sacrificio y empezaba la hora de la oración. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué van al templo? ¿Cuál es la razón? Y allí muchos podemos imaginar quizás que iban a encontrarse con algunos compañeros, amigos, que iban porque iban a orar al templo, mantenían esas costumbres, o también porque el Señor les había dicho en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, que primero era a Jerusalén. Y quizás ellos utilizaban este horario de las oraciones para predicar el Evangelio al pueblo judío, ¿sí? Yo me inclino más a pensar que era por esto. Por ello también la Biblia aclara, acá Lucas explica bien que no era en la hora del sacrificio, porque ellos ya sabían que Jesús había sido crucificado y estaba hoy a la diestra del Padre, entonces no tenía mucho sentido ir al sacrificio, ¿sí? Bien, entonces aquí encontramos el evento que genera la sanación de esta persona. Él era un hombre que estaba desde niño en esta situación, jamás había podido caminar, era un hombre que nunca había podido pararse sobre sus pies, ¿sí? Sabemos que él tenía alrededor de 40 años, eso lo va a decir la Biblia más adelante. La gente lo conocía, ¿por qué? Porque era una persona que era habitué de este lugar. Él, como decíamos, era una puerta muy concurrida y allí este señor era traído a pedir limosna, iba siempre a pedir limosna allí, precisamente seguramente porque era una puerta
que era muy transitada, y también porque el pueblo judío tenía esta cuestión de hacer limosnas, ¿no? Entonces a los pobres y a los menesterosos ellos donaban. Y este señor era colocado todos los días allí para pedir limosna. Y allí se produce el encuentro con Pedro y con Juan. Entonces él estira sus brazos y les pide que le den algo. Y ellos allí, Pedro le dice, míranos fijamente. Y allí dice esta frase que cambiaría completamente la vida de este señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Imagínense a este hombre que jamás había podido caminar por sus propios medios, sentir que sus pies se enderezan, que sus tobillos se afirman. La alegría era increíble, empieza a correr, a saltar. La Biblia misma describe que abrazaba a Pedro y a Juan y alababa el nombre de Dios. Esto fue tanto el asombro, el revuelo, todo lo que generó esta sanación, que la gente que miraba y decía, pero a ver, este hombre es el que estaba parado ahí siempre. Este hombre no puede ser el mismo. Está caminando, ¿qué pasó? Y se quedaban espantados y asombrados de lo que habían visto. Terrible, un movimiento estruendoso. Y déjenme decirles algo acá entre paréntesis. Podríamos decir que la movida estaba en Jerusalén, ¿no? Fíjense lo que estaba pasando en Jerusalén en estos últimos tiempos. Primero Jesucristo es crucificado, un terremoto, el velo se parte, toda una movida. A los 3 días resucita, otra movida más grande. Él empieza a aparecerse a los discípulos y aparece hasta a 500 personas. Luego la ascensión de Jesucristo y luego el Pentecostés con todo lo que significó la venida del Espíritu Santo. Y ahora esto. Jerusalén era la clave en ese momento, ¿no? Era el lugar para estar, el lugar donde vos tenías que estar. Ahí pasaba todo. Podríamos decir que Jerusalén en este momento era el lugar en donde estaban ocurriendo estas cosas, ¿no? Pero bien, ¿qué pasa? Esto es tan grande lo que ocurre, que la gente se asombra. Y allí aparece teníamos un primer discurso de Pedro, pero aparece Pedro otra vez, en el pórtico de Salomón, dice la Biblia, que sería una parte más interna, que también lo vamos a encontrar muchas veces a Jesús hablando en el pórtico de Salomón. Es como que ese lugar era el lugar del encuentro, ¿no? El lugar de la cita, donde se encontraban ellos para estar juntos, ¿no? Y allí aparece Pedro diciendo, a ver, primero, hermanos, fíjense, no se sorprendan por lo que está pasando, no es nuestro el poder para sanar a esta persona. Lo primero que él les dice es, paren un poco, nosotros no somos los que tenemos el poder. Acá podemos hacer una comparación de lo que estaba pasando en este momento y lo que había pasado en el momento del Pentecostés. ¿Recuerdan? En Hechos 2 estaban atónitos y perplejos. Y acá se llenaron de asombro y de espanto. Es como que iban las dos cosas, el asombro y esta extrañeza de no saber qué estaba pasando. Y ese temor que yo creo que más que espanto era una cuestión más reverencial sobre la figura de los apóstoles, ¿no? Caía como un temor, como un miedo. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando con estos hombres? ¿De dónde sacan ese poder para poder hacer esta sanación? Y Pedro enseguida los ubica y le dice, no miren para acá, no somos nosotros. Entonces acá lo que vamos a hacer es comparar el discurso de Pedro del capítulo 2 y el discurso de Pedro del capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 2 él les dice, hace una reseña de la vida de Jesucristo, explicando las maravillas de las cuales ellos habían sido testigos, todo lo que había pasado con Jesús. Y después le dice, ustedes lo prendieron y lo mataron.
acá les dice, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida. Vamos a encontrar este paralelo que Pedro hacía muy bien. Pedro contaba raconto mínimo, resumido de la vida de Jesucristo. Después los ubicaba a ellos y les decía, ustedes fueron responsables de haber matado a Jesús. Y después seguía hablando con respecto a la fe en Cristo. Y déjenme leerles lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de esto nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Pedro los ubica en quién es Jesucristo y en quién está puesta su fe. La fe en Jesús es la autora de esta sanidad. Y después, más adelante, sigue hablando, diciéndoles, comparando profecías, ¿no es cierto? Recordemos que Pedro estaba hablándole a los israelitas. Entonces Pedro toma el Antiguo Testamento, toma elementos que eran muy cercanos a sus afectos, que ellos conocían perfectamente bien, y de allí toma esos elementos para explicar que se trataba del Mesías, que se trataba de Jesucristo. Y en el capítulo 2 dice, cuando habla de la profecía de Joel, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ustedes recuerdan que él hace referencia al profeta Joel. Y aquí lo que dice es que estos padecimientos de Jesucristo habían sido ya predichos, profetizados por nuestros profetas, ¿no? Entre ellos Isaías. Ustedes leen Isaías 53 y van a ver que fue varón de dolores, que molido fue por nuestros pecados, dice la palabra. Entonces él dice, Pedro, que por la boca de los profetas ya se había anunciado que Cristo iba a padecer. Vuelve nuevamente a tomar las profecías, ¿sí? Bien, también hay otros paralelismos. Los lleva al arrepentimiento. Les vuelve a decir arrepentidos y convertidos. Lo mismo pasaba en el capítulo 2. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, vuelve otra vez a traerlos al arrepentimiento a través de estos discursos. Tenemos otro elemento también en paralelo, que también Pedro toma figuras del Antiguo Testamento, líderes espirituales, líderes políticos, para el pueblo, para los israelitas, como era David, como es Moisés, y él los trae para predicar a Jesús. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 habló de David en el primer discurso, y dice, David decía de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí. Podemos leerlo completo el Salmo. Y aquí nombra a Moisés y dice que Moisés les dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Fíjense lo que dice el versículo 22. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que él les diga, porque quien no haga caso será eliminado del pueblo. Y esto es lo que le advierte Pedro. A ver, hermanos israelitas, crean en Jesucristo, arrepiéntanse.
no sea cosa que sean cortados del pueblo. ¿Sí? Hay una estructura muy similar entre los dos discursos, que son simples, son sencillos, pero él sigue apostando a esto, ¿no? A traer sobre los israelitas estos recuerdos de las profecías y de los personajes ilustres, las personas que eran muy cercanas a los afectos de ellos. Bien, a ver, el hombre que estaba en la puerta, la hermosa, que era la puerta labrada, dorada, trabajada por un orfebre, que resplandecía con el sol, dicen los historiadores que era hermosísima. Allí aparece una persona lisiada, un contraste, ¿no? Una puerta hermosa con una persona que tenía este problema físico, ¿no? Este señor quería algo, pero Dios le dio algo mucho mejor, mucho, infinitamente mejor. Los israelitas esperaban un libertador político, alguien que los liberara del imperio romano. Pero Dios tenía libertad para sus almas. Ahora, nosotros qué queremos? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Qué les pedimos a nuestro Padre? Cuando oramos, cuando anhelamos algo de corazón, quizás estamos pidiendo una salida que es lógica y que es entendible y que es razonable para nuestro modo de ser, nuestra ambición, lo que necesitamos en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere algo mejor para nosotros. A veces las cosas que pedimos y el plan que tenemos nosotros trazado y que pensamos que Dios nos va a dar porque es lógico y porque entra en nuestra lógica humana, Dios tiene aún algo mejor. Y podemos tomarnos de tantas promesas, hermanos, tantas. Yo solamente puse acá algunas que son las que más me gustan, ¿no? Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que podamos poner en práctica esto.